Ahora le voy a dar la palabra a Maribel Flores. Voy a hacer una breve presentación de ella porque ya nos conocen, así que todos somos miembros de Safe Democracy y no voy a hacer las presentaciones largas porque realmente lo que queremos es escucharlos. Maribel Flores también es miembro del Consejo Académico de Safe Democracy, es directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Puebla, y es profesora y fundadora de Reconstruyendo Ciudadanía. Adelante, Maribel. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí, un honor compartir esta mesa con especialistas que justamente pues también estamos analizando y pensando estos tiempos y me parece muy valioso justamente este ejercicio que se está haciendo porque estamos terminando un año, estamos por empezar otro y creo que es un buen momento para hacer un balance en términos generales de lo que ha pasado a nivel global, ¿no? Creo que vale la pena también reflexionar sobre lo que ha ocurrido en el panorama global con relación a la democracia, a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Y bueno, creo que entre los aspectos que debemos pensar justamente es en la calidad también de las elecciones. Me parece que este ha sido un aspecto crucial y que, bueno, visto también desde México, porque claramente no podemos entender en este país la transición democrática sin lo que ocurre en materia electoral sin el fortalecimiento y la consolidación de instituciones autónomas, órganos públicos autónomos, independientes, y en este caso en materia electoral, que han sido cruciales en la transición democrática, creo que es un aspecto muy relevante. ¿Cómo es que esto se ha afectado a nivel global, pensando en todas las elecciones que se llevaron a cabo este año, uno de los ciclos democráticos más amplios a nivel mundial? Creo que es muy relevante pensar cómo se ha afectado en términos de la disminución significativa sobre la calidad democrática en materia electoral. Otro aspecto es la credibilidad. La credibilidad me parece que lamentablemente, de acuerdo a los últimos estudios, pues también se ha habido afectada. La credibilidad en resultados electorales, la credibilidad que, bueno, de acuerdo a distintos estudios que se han presentado, pues también se ha afectado y ha empeorado, ¿no? Prácticamente en los últimos años. Otro factor que creo que es considerable en materia de este análisis, este balance muy general en el panorama mundial, es la tasa también de participación. Creo que estamos asistiendo también a una disminución en la participación político-electoral en los procesos electorales y esto cada vez pues se ha visto más destacado, ¿no? El promedio mundial de participación ha disminuido en los últimos 15 años y bueno, esto se debe a diversos factores, sin duda alguna, y creo que esto también debemos mirarlo de cara a lo que viene, ¿no? A lo que estamos viviendo en la actualidad. Este año ha sido muy complejo. México también tuvo elecciones, tuvimos elecciones y bueno, pues habíamos vivido un proceso muy particular en 2018, pero me parece que también es interesante los resultados electorales que se vivieron este año donde incluso el titular o la persona titular en el Poder Ejecutivo Federal, bueno, pues incluso obtiene pues más votos, ¿no? Que el presidente anterior, que bueno, ha tenido también, bueno, pues un desempeño y una función en el ejercicio del poder político muy particular, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido, entre los principales hallazgos que yo quiero poner sobre la mesa es, pues, en primer lugar, decía al principio, la calidad de las elecciones. Creo que en un año de un super ejercicio electoral en el que, bueno, millones de personas fueron a las urnas, pues prácticamente vemos que la calidad de las elecciones ha tenido también un impacto en los últimos años. Segundo lugar, el rechazo también al resultado electoral. Ha habido también de manera frecuente, pues evidentemente procesos donde, bueno, se han disputado los resultados electorales, las elecciones evidentemente también se han judicializado y esto también de alguna forma pues ha sido parte también del desempeño que hemos visto en materia democrática en distintos países. Otro aspecto es también el desempeño en descenso. Creo que esto es fundamental. Los países que experimentan descensos netos, ¿no? En el desempeño democrático, pues
pues han superado con creces los que lo hacen, ¿no? Entonces, aproximadamente 1 de cada 4 países están avanzando en términos generales, pero hay otros que pues están en una situación peor que en años anteriores. Entonces, creo que esto también debemos reflexionarlo en términos de lo que ha pasado en cada uno pues de los sistemas políticos y también del comportamiento electoral y también en cuanto a los retos, como ya lo mencionaba, por supuesto también anteriormente nuestra colega Nora. Entonces creo que en ese sentido, bueno, pues también el aspecto del deterioro ampliado, es decir, los deterioros que afectan en contextos más débiles, pues también hemos visto que en los países con un alto desempeño democrático en todas las regiones, pues también han visto justamente la afectación que se ha sufrido en materia de un deterioro significativo. Especialmente esto ha ocurrido, por ejemplo, en Europa, pero también en las Américas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hemos visto, si lo ponemos en perspectiva, que a pesar de que ha habido numerosas amenazas en materia electoral, deterioros identificados en distintos países, este año ha sido muy destacado, pues sigue siendo también prometedor, ¿no? La democracia como un mecanismo, como ya lo comentábamos, pues justamente para acceder al poder, para ejercer el poder, pero también para establecer límites al poder político. Eso me parece que pues es esperanzador, eso nos permite también verlo con una perspectiva más positiva, porque al final del día la adopción de decisiones, la toma de decisiones colectivas, pues es fundamental, ¿no? Sobre todo en materia de ejercicio de poder desde un ámbito presidencial y en el ámbito también de las mayorías parlamentarias, pues evidentemente que prevalezca esta perspectiva me parece positivo. Sin embargo, en diferentes estudios de opinión pública hemos visto justamente que ha habido también una caída, insisto, en la confianza, en la credibilidad y también en el aprecio o el valor hacia un sistema democrático, lo cual me parece que debemos reflexionar. Como comentaba, pues bueno, lo que me parece fundamental también es identificar que en América Latina pues está atravesando uno de los ciclos democráticos más largos, profundos, significativos en la historia. Y creo que esto ha sido también marcado porque se ha detonado un creciente empoderamiento ciudadano. Esto también es positivo. Si bien es cierto, hemos visto que estamos asistiendo a justamente un aspecto, digamos, que nos alerta respecto a una posible regresión democrática, donde hemos visto también afectaciones y retos que tenemos también que revisar en la región particularmente. También debemos reconocer que entre los actores sociales y políticos de la región, pues justamente las reglas democráticas se han ido consolidando. Y esto también como una forma legítima, aceptada para regular el complejo juego del poder, o al menos como una forma también políticamente correcta, públicamente defendible, y me parece que en ese sentido la democracia va adquiriendo un significado más amplio. De acuerdo con distintos estudios también de opinión, pues la realidad es que pues podemos constatar que la ciudadanía también valora que una democracia no se limita a la elección de autoridades mediante el voto, sino que implica, por supuesto, la defensa, el ejercicio cotidiano de derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y también la reivindicación abierta de estos, ¿no? Entonces creo que tenemos también que reconocer esto, lo que ha ocurrido en los últimos años en la región, particularmente en la actualidad. Bueno, tenemos retos importantes, se están renovando los cargos también de elección, pero bueno, debemos pensar también qué pasa, por ejemplo, en México. Aunque en los últimos años México también ha presentado un desempeño medio en la democracia, ¿no? Diferentes estudios también nos muestran que, pues bueno, en temas como parlamento efectivo, libertad de prensa, independencia judicial, hasta hace poco tiempo, bueno, todavía, pues eran, digamos, factores que medían, ¿no? Se medían y evaluaban, se evaluaba, pues, en el caso mexicano como un desempeño medio, pues el desarrollo, el desempeño democrático. Sin embargo, hemos visto específicamente, pues, un descenso, ¿no? Y una situación que ha empeorado de 2018 a la fecha. Estamos hablando de muy poco tiempo, pero en realidad podemos ver que en México, por ejemplo, en las categorías que se miden como en este estudio de Estado Global de la Democracia, en el informe más reciente, pues la realidad es que en México ha habido 4 categorías, en 3 de las 4 categorías que mide el estudio, en materia de representación, de derechos, también de participación, el desempeño, como comentaba, es medio. Sin embargo, sí debemos reconocer que hay una alerta y hay un riesgo, sobre todo en el Estado de Derecho.
¿no? Entonces me parece ahí fundamental pues la división de poderes, evidentemente la independencia judicial y como ya comentaba mi colega, pues justamente los aspectos relacionados con las reformas, ¿no? Las reformas institucionales. Entonces, si pensamos en los aspectos más críticos, diría yo, de lo que estamos asistiendo, yo diría que pues uno de ellos es la crisis de representación política. Seguimos también ahí sin poder consolidar justamente una representación en términos partidistas, se ha perdido la capacidad de articular intereses para las nuevas generaciones. Esto me parece muy relevante, porque debemos también pensar que debe venir un cambio generacional, ¿no? En las instituciones y en también, por supuesto, los órganos de representación política, pero sigue habiendo una desconexión entre la ciudadanía y el gobierno. Otro aspecto que también debemos identificar es un posible crecimiento del autoritarismo electoral, ¿no? Creo que hay un número creciente de líderes políticos que están utilizando mecanismos democráticos para llegar al poder y debilitar instituciones y con eso también la calidad democrática y creo que eso también puede ser un riesgo que debemos también plantearnos porque esto por supuesto incluye restricciones en materia de libertad de prensa, control del sistema judicial y también manipulación de procesos electorales. Esto desde luego debilita y pone en riesgo un sistema democrático como el nuestro. Otro aspecto fundamental puede ser también la desconfianza de la ciudadanía. No solamente hacia los partidos políticos, hacia los representantes políticos, sino también desafortunadamente en términos de sistema judicial, ¿no? Y esto también quizás es parte de lo que se está discutiendo actualmente, por lo cual vamos a estar votando por primera vez el Poder Judicial en México en el 2025. En junio vamos a ir a las urnas nuevamente, pero ahora para elegir el Poder Judicial y bueno, con todo lo que esto implica en materia de reforma institucional, de desconfianza en las instituciones, porque también es parte del discurso, ¿no? Que está marcado, digamos, en un contexto con una alta polarización. Y bueno, ya comentaba mi colega también el impacto negativo en las redes sociales. Creo que las plataformas digitales, también lejos de democratizar el acceso a la información, también pueden contribuir a diseminar noticias falsas, discursos polarizadores, y esto, por supuesto, puede reforzar burbujas ideológicas, ¿no? Y debilitar la capacidad del debate público. Y bueno, esto afecta, por supuesto, la construcción de justamente consensos democráticos. Y ya para terminar esta parte, bueno, mencionar también los riesgos en materia de retrocesos de derechos civiles y políticos. Me parece que en diversas regiones, esto incluye desde luego América Latina, pues se ha registrado también una disminución en el respeto a los derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la protesta, la igualdad de género, entre otros, ¿no? Que forman parte o son pilar fundamental de las democracias liberales. En el caso nuestro, pues también se han extinguido órganos públicos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Por supuesto, esto afecta un derecho humano fundamental que es el acceso a la información. Y esto, pues también todavía no está claro qué va a ocurrir con respecto a esta reforma, con respecto a esta reorganización administrativa y cómo se va a asegurar la transparencia y cómo también se va a poder garantizar el acceso, por supuesto, a un derecho humano fundamental como el que acabo de mencionar. Para cerrar, de cara al futuro, yo solamente pondría sobre la mesa algunas consideraciones finales y, por supuesto, refuerzo completamente y coincido plenamente en lo que ha planteado Nora en términos de la importancia de la educación cívica de cara a ser conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que se está afectando a nivel global y a nivel particular en América Latina y específicamente en cada uno de nuestros países. Yo diría que debemos pensar que estamos pues también en un entorno y en un escenario donde la democracia, pues también debemos pensar que para el 2025 la democracia en el mundo, particularmente en México, podríamos observarla con un crecimiento hacia regímenes híbridos, donde también las elecciones se mantendrían, pero también las instituciones se pueden debilitar por autoritarismos velados. Creo que eso tiene un gran riesgo y evidentemente debemos reconocerlo, debemos estar conscientes y atentos. Por otro lado, también me parece fundamental el que se establezca también el rol crítico de las generaciones jóvenes. Las nuevas generaciones tienen un papel crucial en la regeneración o también en la erosión democrática. Entonces debemos pensar que la capacidad de los jóvenes para utilizar herramientas digitales, para exigir transparencia, para poder ser partícipes de estos cambios que estamos viviendo, es crucial, con educación cívica, con información, con conciencia, pero por supuesto con participación. Entonces, ahí creo que es fundamental el papel de las instituciones, sobre todo en materia educativa
educativa, y es fundamental ahí el papel de instituciones formales e informales, pero destaco, por supuesto, el rol de las universidades. Y por último, pensar que entre los escenarios que vamos a ver es la reconfiguración, en el caso de México, del sistema político. Pasamos por un ambiente polarizante, por un desgaste de instituciones, y esto también puede derivar en una reforma estructural del sistema, cambio de régimen. Esto puede incluir también movimientos sociales más fuertes o incluso también cambios constitucionales, como lo hemos estado viendo en los últimos meses. Entonces, creo que estos escenarios nos invitan a reflexionar sobre cómo proteger y cómo fortalecer nuestros principios democráticos ante los desafíos globales y locales de la próxima década. Y simplemente como reflexión, sí, por supuesto, ser también muy conscientes del trabajo que tenemos que hacer como sociedad civil, particularmente la importancia de las juventudes en estos procesos en países como los nuestros, donde sin duda alguna tenemos que reforzar y apuntalar la educación cívica y, por supuesto, una cultura cívica democrática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maribel. Pues sí, este gran ciclo electoral que vivimos en 2024 con más de la mitad de la población a nivel mundial eligiendo a sus nuevos representantes representó obviamente un gran reto para la democracia. Este arribo de populismos de izquierda y de derecha, populismos totalitarios de izquierda y de derecha que aprovechando justamente las debilidades de la democracia le están erosionando desde dentro, como bien lo decía también Nora Lucy. Y por supuesto, el desafío que nos representan las nuevas tecnologías, particularmente las redes sociales y la inteligencia artificial, y cómo lograr mayor participación de los jóvenes, tal también como lo decía Nora Lucy. No voy a leer ya todas las preguntas porque ya muchos las han ido respondiendo. Pero dice Ricardo Heredia, pregunta, al parecer el único modelo político económico que está triunfando es el chino. ¿Qué opciones tenemos como Latinoamérica? De Tiziana dice, en Chile el 42% de la población apoya el modelo Bukele, que es el presidente que tiene mayor consenso en América Latina. Me imagino que esto es en relación a a la presentación de Edgardo. Dice Roberto Sim, estimado Edgardo, en Chile sí se está dando un sistema autocrático populista que se desarrolla en base al desaparecimiento de nombres de calles, como ha ocurrido en la municipalidad de Ñuñoa, y liderada por grupos de extrema islamista que determina el qué y el cómo. Dice Brenda Lai Morel, ¿qué estrategias sugieren como expertos en políticas públicas para que los partidos políticos se adapten a los cambios modernos que demandan la sociedad y que a la vez conecten con la nueva generación, dado que la misma tiene una creciente desafección hacia la política? Saludos desde Dominicana. Mario Jiménez dice, no es necesario que organismos como Save Democracy incluyan en sus tareas la formación de líderes auténticos y capacitados que vayan influyendo en los ciudadanos para el cambio. Dice Brenda Lai Morel, ¿qué estrategias sugieren como expertos en políticas públicas para que los partidos políticos se adapten a los cambios modernos que demandan la sociedad y que a la vez conecten con la nueva generación, dado que la misma tiene una creciente desafección hacia la política? Saludos desde Dominicana. Mario Jiménez dice, no es necesario que organismos como Save Democracy incluyan en sus tareas la formación de líderes auténticos y capacitados que vayan influyendo en los ciudadanos para el cambio. Adelante, Sí, Maribel. sí. Gracias, Marcela. Sí, efectivamente, bueno, quiero retomar dos comentarios. Una disculpa que hace rato tuve que tomar una llamada, pero sí me interesa también comentarlo, también desde la perspectiva del papel de las universidades. Y desde luego, atendiendo a la pregunta que hace rato se planteaba sobre justamente la democracia, si la democracia está en crisis, en riesgo, o si está prácticamente en desaparición. Y creo que no, como bien ya lo comentaron mis colegas. Creo que al final, para construir democracia, pues debemos construir ciudadanía. Y creo que es ahí donde también tenemos pues un gran reto, un gran desafío, porque desde luego la ciudadanía también tiene que estar cada vez más empoderada, tiene también visualizar también los riesgos que tiene, como ya lo habíamos mencionado antes, pues las nuevas tecnologías, las redes sociales, y por supuesto tiene que también estar consciente que cada vez estamos corriendo cada vez más hacia la desilusión,
hacia también, hacia la desafección, hacia la política, pero la verdad creo que también tenemos que pensar el cómo no distanciarnos aún más de la política, ¿no? Porque los ciudadanos también pues tienen un hartazgo, una desilusión, un desencanto. Y evidentemente lo peor que nos puede pasar es dejar que otros acaben decidiendo por todos, ¿no? Creo que eso también es muy importante, porque si esto pasa, pues como decía Bovero, ¿no? Cuando esto ocurre, pues pasa el principal riesgo de las democracias y este está en su interior, es decir, en la erosión desde adentro, en el paulatino y a veces imperceptible también deslizamiento hacia lo que él llamaba o llaman las democracias de la apariencia, ¿no? Y esto es un cascarón democrático, ¿no? Que solamente cubre sistemas que en el fondo pueden ser o son autoritarios. Entonces creo que eso es lo peor que nos puede llegar a ocurrir. Me parece que ahí se corren riesgos también de deslizarnos desde una democracia hacia una oligarquía electiva y esto evidentemente convertiría la democracia pues, solamente en una quimera. Creo que eso no deberíamos también dejar que suceda, pero por eso insisto que es fundamental que para que construyamos democracia, pues también sigamos trabajando en la construcción de la ciudadanía. Entonces, la construcción creo que de nuestra vida democrática no ha sido sencilla. Hace un momento mencionaba el caso de México, sin duda, al menos 30 años de una transición democrática después de un largo periodo, después de la Revolución Mexicana, pues también de gobiernos autoritarios, de un sistema de partidos hegemónico, de un absoluto control político, verticalidad y como también en su momento tuvimos un presidencialismo pues prácticamente muy poderoso, donde no había cabida para la oposición, para la disidencia, para la libertad, para la participación, para la oposición, pues me parece que debemos también pensar en eso hacia el futuro, ¿no? Porque la construcción democrática pues ha sido un proceso y una lucha de generaciones de líderes no solamente políticos, sino también sociales, pero también académicos, y creo que en ese sentido debemos seguir trabajando para reconstruir, reinventar y también trabajar y seguir trabajando en la ciudadanía, en construir más ciudadanía. Entonces, la condición democrática actual, yo creo, debemos cuidarla, porque si no lo hacemos tarde o temprano, lo que va a ocurrir, evidentemente, es que pues se nos escape porque al final no hay ciudadanía, no hay límites, no hay contrapesos, no hay atención. De ahí también importante seguir trabajando en este contexto, ¿no? Del reto pues de asistir a sociedades donde hay una alta polarización política, una gran división, y pensar que las redes sociales nos conectan, no necesariamente, yo creo que también tenemos que trabajar en eso, en sociedades informadas, en sociedades que también puedan tener información oportuna, educación cívica, conciencia y también poder generar pues estos encuentros también, ¿no? Donde no simplemente asistamos a seguir teniendo sociedades que consumen noticias falsas, que únicamente estamos teniendo verdades a medias o donde en realidad tengamos también pues sociedades profundamente divididas, profundamente desinformadas y también donde la violencia impere, ¿no? En un contexto democrático donde definitivamente me parece que los riesgos se incrementan. Entonces creo que ahí el papel de las universidades es fundamental. Creo que las juventudes también tienen pues un gran reto, nosotros también como ciudadanos, ciudadanas, porque al final del día pues viene un relevo generacional y vienen cambios y estos cambios me parece especialmente relevante, debemos pensar también en el papel que van a tener las juventudes. Y de ahí, pues, lo comentaba también Luis, ¿no? Tenemos ahí preocupaciones, tenemos también ahí, digamos, circunstancias que nos preocupan francamente, ¿no? Porque vemos desinterés, desafección, desencanto, desánimo, pero yo creo que no debemos quedarnos ahí, porque si hay algo definitivo en la transición democrática es que no hay nada definitivo. No hay nada definitivo y está en nosotros justamente seguir avanzando y reconstruir nuestra ciudadanía y tener capacidad también de poder mantener un sistema democrático. Creo que lo peor que nos puede pasar es que renunciemos a eso y que la erosión democrática venga desde dentro. Entonces, el papel de las democracias es justamente habilitar espacios, fomentar una educación cívica activa y también impulsar, motivar, ¿no? Y también de alguna manera fortalecer las capacidades de las juventudes para que ellos también puedan construir pues el siguiente escenario que ya va a ser el suyo, ¿no? No es que el de ahora no lo sea. Lo que pasa es que creo que pues vivimos momentos distintos. Hay generaciones que dan por hecho la libertad de expresión, dan por hecho el voto popular, dan por hecho
el funcionamiento de las instituciones y dan por hecho que esto siempre ha sido así y no ha sido así. Nos ha tomado décadas a las generaciones y tenemos que seguir trabajando para que las futuras generaciones también hagan su propia tarea. Gracias, gracias Maribel. Y para finalizar, les voy a dar un minuto a cada uno para que den una reflexión final. Maribel. Bueno, yo justo también con este ánimo de no irnos sin esperanza, sin confianza y sin fe, yo les diría que pues cerremos este año tan complejo, tan incierto, sin duda alguna, también con eso, con un espíritu también no tan pesimista, más bien esperanzador. Yo les diría que sí hay camino, que debemos seguir trabajando para consolidar las instituciones democráticas, que sí se puede hacer, siempre y cuando justo, insisto, haya esa disposición, esa voluntad, esa capacidad de creer que podemos sumar, ¿no? Yo creo que al final son muchos los retos, hemos hablado también de las complejidades que estamos viviendo en América Latina, en el mundo y en cada uno de nuestros países. Sin embargo, insisto, las democracias no solamente dependen de las elecciones, no solamente dependen de los líderes políticos, no solamente depende de delegarle esa responsabilidad a otros. Tiene que ver también, además de la representación, con la participación. Entonces yo invitaría a nuestro público a eso, a que no dejen de participar y que no dejen también de monitorear, de observar y de evaluar también a sus gobiernos. Involúcrense y háganse cargo también de eso, no solamente deleguen la responsabilidad de decidir. Muchas gracias. Gracias Maribel.